Buenas noches. En esta ocasión trabajaremos con carta combinada. Aquí yo he abierto y creado un documento de Calc, lo he llamado DB Alumnos y he puesto los siguientes datos: un título, un nombre, marzo, abril, mayo, junio, julio y la deuda total. Lo que hice en la deuda fue poner una fórmula. Como tomé los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, son 5 meses, lo cual daría 500 pesos a una suma de 100 pesos mensuales. Entonces, calculé que la fórmula es 500 menos la suma del obtenido desde C2 a G2. Una vez que doy eso, veo que, por ejemplo, Astumo Julián adeuda 100 pesos. Si yo copio la fórmula, ya sea con control C, seleccionando las otras celdas, control B, automáticamente me suma la deuda de cada alumno. ¿Sí? Supongamos que aquí hubiese sido 50 que abonó, automáticamente se refresca los datos cargados dentro de la fórmula. Bien, ya tengo mi base de datos. Ahora, ¿cómo voy a hacer para combinarlo y por qué necesito combinarlo? En ciertas ocasiones necesito hacer cartas dirigidas a muchos destinatarios. Entonces, si es 1 o 2 el destinatario, no hay problema, pero cuando trata de 50, 60 o muchos más, es mucho más simple hacer una carta y que ésta tome los datos de la base de datos. Yo tengo creada una carta en donde puse el motivo de la presente, es acercarles la deuda del curso al cual asiste, con el fin de que pueda regularizarla a la brevedad. Comunico por este medio que al día de la fecha se adeuda la suma de pesos deuda. Esto es para recordar qué datos tengo que insertar. Entonces, ¿cómo realizo esto? Vengo a donde dice herramientas, asistente para combinar correspondencia. Bien. Voy a utilizar el documento actual. Siguiente. Quiero realizar una carta o crear una carta, por lo tanto dejo esa selección. Y luego me dice que elija la lista de direcciones cuyos datos quiero utilizar. En este caso yo voy a seleccionar, tengo que seleccionar la ruta, mi base de datos está aquí, en base de datos, y vamos a buscar la base de datos de alumnos que tengo creada. Una vez que aparece en esta sección, pongo aceptar. Bien. Una vez que tengo eso, voy a insertar aquí los datos que quiero o que necesito insertar. Entonces, vamos a poner más y vamos a eliminar, en este caso, lo que aparece. Voy a poner una nueva selección. Lo que quiero que me aparezca es el título, señor o señora. Quiero que me aparezca también el nombre, que sería el nombre y apellido. Aquí me lo puso a la izquierda, yo lo voy a colocar debajo con estas flechas que direccionan. Y luego necesito poner la deuda. Como no existe ningún campo acá que me permita poner deuda, voy a asignar al nombre apellido, podría elegir cualquiera, para luego poner la deuda. ¿Sí? Esto será solo el título. Lo coloco aquí y lo coloco debajo. Esto después lo tengo que reacomodar dentro de mi carta. Una vez que tengo esto, pongo aceptar. Bien, y vuelvo a aceptar. Entonces verán que tengo el título, el nombre y el apellido. Todavía no he combinado los campos, entonces voy a hacer la correspondencia de los campos. El primero será el título, donde me debe aparecer señor o señora. El segundo es el nombre. Si nos fijamos en la base de datos, el primer nombre es Astumo Julián. ¿Sí? A ver, yo minimizaré esto para ver si podemos ver ambos documentos. Bien, y el apellido habíamos dicho que iba a ser la deuda que aparecía aquí. Entonces voy a poner en apellido deuda. Como verán, me aparece
lo que Astumo Julián tiene. Pongo aceptar. Bien. Y pongo finalizar. Ahora debo insertar estos datos aquí. Entonces, vuelvo a poner herramientas, asistente para combinar correspondencia. Me va a permitir ver para crear un saludo, en este caso no lo quiero obviar. Y luego me va a permitir ajustar la disposición. Ven que ahí aparece título, nombre y apellido. Yo voy a finalizar. Y una vez que hago eso, se me colocan estos 3 datos que yo deseaba insertar en este recuadro. Ahora debo insertarlos en el lugar donde quiero que aparezcan. Entonces, primero corto la sección esta título y la pego en esto que yo había colocado. El nombre iba a ser el nombre y el apellido de la persona. Entonces lo pego nuevamente. Y el apellido era, en mi caso, la deuda, ¿recuerdan? Entonces lo corto y lo pego donde dice deuda. Y elimino este recuadro que no sirve. Para ello lo selecciono y lo elimino con la tecla suprimir. ¿Sí? Luego voy a esta sección que dice editar documentos individuales para que me tome todos los datos de la base de datos. Si yo me fijo aquí, en el origen de datos me va a aparecer en la tabla de la hoja 1 de la DB alumnos 1, que es la que yo había abierto, los datos de cada alumno. Cuando ponga entonces editar documentos individuales, verán que se están editando y automáticamente me ha creado las 10 hojas, fíjense aquí, de las personas que yo tengo en la base de datos. Aparece cada una de estas personas con su deuda individual. Por ejemplo, el señor Astumo Julián me aparece con su deuda. Luego, si seguimos a la segunda hoja, aparece el señor Atriles Atilo con la deuda correspondiente. La tercera persona es una mujer, por lo tanto, señora Baralana, y así aparecerán todas las personas que yo tenga en mi base de datos. En el caso de Mela María, a ver, tiene una deuda de 300, que es lo que aparece en la base de datos, así que, bueno, como verán, ha tomado nuestra carta los datos de la base de datos. En el caso de 5 alumnos o 10, no hay problema, uno los podría hacer manualmente. ¿Qué pasaría si tuviera que completar 300 o 500 o 1.000.000? Hace simplemente una vez la carta, inserta los datos y automáticamente se generan las cartas seleccionadas. Así que espero que les sirva y será hasta la próxima. Hasta luego.